Shalom Alejem. Yonam para Punto Breslev, aquí con mi hermano Valentín. Valentín, ¿cómo te va? Yo estoy muy bien. ¿Y usted, hermano Johanan? Shabbat Shemo, gracias al Eterno, muy bien, contento de poder servir al Eterno un día más. Espero que todos estén bien, también los que están viendo este video. Tenemos varios tópicos, mi hermano Valentín y yo estamos hablando. Uno de ellos, obviamente, que hay una persona que se llama Gilberto Reales, que me hizo una pregunta, un comentario. Un poder mundial que está por surgir, que es la bestia de Apocalipsis, que obviamente en cristianismo es un gran tópico para ellos, ¿no? Y el problema, sí, es que cuando uno lee, porque eso se trata de la guerra de Armagedón, cuando uno lee el libro de Ezequiel, la guerra de Armagedón comienza después que el verdadero Mesías es revelado y antes del reino mesiánico. Cuando en la Biblia cristiana, en Apocalipsis, viene después del milenio. Así que un error de 1000 años de parte del libro de Apocalipsis. Bastante serio, ¿no? Valentín, ¿no? 1000 años de error. Claro, sí, sí, sí. Y me pongo a pensar, porque estaba hablando con una muchacha que me escribió hoy, los cristianos lo dominan con terror, ¿no? No solo que tú no puedes cuestionar al líder, no, porque estás cuestionando el Espíritu Santo, ¿no? Que te lleva a toda malcalculación y mentira. El que embaraza mujer es casada, obviamente, malísimo. Pero obviamente el terror que te vas a perder el cielo, y me imagino que nunca, la gente nunca es salva total, ¿no? Si no hablas en lengua no eres salvo, si no crees la doctrina de que si crees tú no eres salvo. En verdad nunca, cuando en la Torah, cuando en la escritura hebrea, tú tienes fe en el uno, con la simpleza, Dios es uno, Él es el Salvador. No es más. Así que bueno, ¿qué opinas de eso, mi hermano? Sí, eso tiene mucha verdad. Siempre en el cristianismo nos tienen como viviendo bajo miedo. Entonces nos dicen, citan muchos pasajes bíblicos, pero citan un pasaje donde dice que nosotros tenemos que velar porque no sabemos a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Y esto, cuando hablan de esto, hablan del rapto. Entonces yo desde que estoy pequeño recuerdo que me decían que siempre tenía que estar como a vivir sin pecado, se pudiera decir, para que no vaya a ser que vaya a venir el Hijo del Hombre, Jesús, en su segunda venida, y yo esté haciendo un pecado y yo no me vaya con Jesús en el rapto. Entonces siempre nos decían eso, como que nunca somos salvos totalmente y siempre tenemos que cuidarnos todo el tiempo. Y cuidado si estuviéramos pecando, porque si en eso viene Jesús en su segunda venida, pues nos íbamos a quedar, íbamos a padecer toda la tribulación. Pero pongo a pensar, la idea de estar no pecando está buena idea, pero el temor y el terror de que tú dudas y tú cuestionas el pastor, tú cuestionas, me recordé de una palabra que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, que dice, en estos tiempos postreros, que significa al fin de los tiempos. Pero eso fue 2000 años atrás. Estos son los fines de los tiempos, no esos tiempos. El reino mesiánico viene al fin de los tiempos. Malaquías, que dice que el Eterno va a mandar a Elías el profeta al fin de los tiempos. Ezequiel dice que el Mesías es traído, es enviado por el Eterno al fin de los tiempos. Ezequiel 37, versos 24 y 25. Todo te habla del fin de los tiempos, no 2000 años atrás. Eso no era, es la mitad del camino, por decirlo así. Pero siempre con el terror y el temor, ¿no? Espera. Para mí, pienso yo, tiene que ser una zozobra total. Obviamente siempre están hablando del poder mundial de la bestia y el nuevo orden mundial que va a perseguir a los cristianos. Pero en verdad, tú sabes eso porque lo discutimos en Ezequiel, por ejemplo, y también Zacarías y todos los otros profetas, hablan que el gobierno de Roma, porque eso es lo que dice Daniel, va a perseguir al pueblo de Israel, no a la iglesia, porque la iglesia es parte de Roma. Es el cuerno chiquito de la visión de Daniel, Roma.
Estamos en el exilio de Roma y la potencia mundial, el nuevo orden mundial es el nuevo orden romano que está tratando de establecer su poder sobre la gente, especialmente contra Israel, porque no se domina bajo Roma. Así que es bastante interesante la situación, ¿no? De cómo te tienen siempre en temor. El rapto, como tú dices, siempre se va en el rapto. Y ni siquiera es bíblico, obviamente, el rapto. Es bastante interesante. También la idea que tú mencionaste, que el regreso de Jesús, el Mesías no se va, no muere. Él cumple su misión de una sola. Eso está en Isaías 11, ¿no? ¿Qué piensas de eso tú, mi hermano? Muchas cosas. Cuando decía lo del pecado también nos incluían siempre como no dudar de la palabra. Y ellos cuando se refieren a la palabra se refieren también al Nuevo Testamento. O le hacen más énfasis al Nuevo Testamento que al Antiguo Testamento. Pero siempre nos decían no duden, no cuestionen, no blasfemen en contra del Espíritu Santo porque eso es un pecado bien grande. Entonces, si nos tienen como atemorizados, siempre nos tienen así como subyugados aún como bajo el miedo, bajo el terror de no quedarnos en la gran tribulación. Pero también recordemos algo, que cuando Jesús estaba predicando, él creía que el fin de los tiempos era en ese tiempo. Y lo podemos ver en textos como Mateo capítulo 16, versículo 27, versículo 28, en donde él dice, de cierto os digo en el 28, que hay algunos de los que están aquí, está hablando en tiempo presente, él está hablando en tiempo presente, él no está hablando, y en aquellos tiempos, en aquellos días, en tiempos posteriores, no está hablando de un tiempo futuro, está hablando del reino de los cielos que está eminente, que está allá. Y él dice que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O sea que el tiempo mesiánico estaba por cumplirse en tiempos de Jesús, no 2000 años después. Y claro que nosotros estudiando la Biblia hebrea, yo voy a decir Antiguo Testamento porque estos videos los ven muchos cristianos, claro, y para que puedan entender que es el Antiguo Testamento, pero lo que es el Antiguo Testamento es la Biblia hebrea. Sí. Entonces, en el Antiguo Testamento no hay una sola mención de que el Mesías muere y regresa. No hay una sola mención de un rapto, de un Mesías que tiene que morir por los pecados de la gente y que tiene que regresar para establecer su reino mesiánico. Tal cosa no existe. Y esta es una de las piedritas que tiene el cristianismo, que se le han preguntado a pastores que mencionen en un texto, una profecía bíblica, un texto bíblico en donde diga el Mesías tiene que morir y después que tiene que regresar. Y en el cristianismo se confunde mucho porque hay muchas doctrinas, pero hay unos que creen que la segunda venida no es el rapto, y hay otros que creen que la segunda venida es el rapto, porque sí, hablan de que viene el rapto y después que regresa otra vez Jesús a pelear el Armagedón, la última guerra. Pero entonces hay toda esa confusión porque ni siquiera sus textos son tan claros. Hay un rapto y no saben este rapto exactamente dónde ocurre. Y es una doctrina que sacan de Pablo, de un texto que tiene Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, me parece que versículo 16, 17, en donde Pablo también dice en ese versículo que la segunda venida de Jesús, bueno, Jesús regresa ya. Y Pablo lo está diciendo ya que él se incluye. Y parece que se cree que esta carta se escribe como alrededor del año 52. O sea que estamos hablando de que Pablo escribe esto 20 años después de que Jesús murió. Sí. Pero Pablo está seguro que Jesús viene ya. Sí. Desde el 16 dice, porque el Señor mismo con voz de manto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, cuando él dice nosotros, él se está incluyendo, él está hablando en primera persona, sí, se está incluyendo. Él dice, luego nosotros, los que vivimos
los que hayamos quedado, él se está incluyendo en los que se van a ir. Pablo estaba seguro que Jesús venía ya regresaba. Pero se perdió, parece, porque arrebatados, parece que se perdió, no regresó. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pablo estaba seguro que Jesús venía ya. Estamos hablando del siglo I. Estamos hablando de que Pablo, cuando escribe esto, probablemente es el año 52, después de la era común. Pablo no escribió esto para 1000 años ni para 2000 años después. Él está hablando a las personas que están viviendo, le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica, le está diciendo, Jesús viene ya, le está hablando a ellos, Jesús ya viene ya viene por nosotros. Luego nosotros, los que vivimos en tiempo presente, Él se incluye. Sí. Sabemos que nunca pasó. Pablo murió y Jesús nunca regresó, y ya han pasado se 2000 perdió, años, se y Jesús perdió. pues no ha regresado. Es que no le tenés paciencia, ¿te acordás? No, pero pongo a pensar, porque dice, regreso al punto de eso de Timoteo, creo que era Timoteo, sí, que dice en los tiempos postreros. La idea de que el Mesías viene en las nubes, obviamente viene de Daniel, significa que viene el Mesías rápido una vez que el Eterno lo manda. Pero parece que eso está hablando de un acto como de Goku, que viene en las nubes y le dice a la gente, algunos de ustedes aquí que están aquí no van a probar la muerte. La pregunta obvia, ¿cuántos de ellos no se murieron? ¿Cuántos de ellos quedaron vivos? Aunque yo escuché, tal vez tú sabes o tal vez no, pero yo escuché que hay una enseñanza que quedó un discípulo vivo para probar esa idea. ¿No tú has escuchado eso? Interesante. No. Es interesante, obviamente, para tratar de reparar el error. Ahora, cuando tú leíste Ezequiel, cuando estábamos leyendo Ezequiel 37, 38, 39, ¿te fue chocante cuando tú te das cuenta la diferencia en tiempo de la guerra de Armagedón, de Apocalipsis, la guerra de Armagedón en Ezequiel? ¿O ya no era sorpresa tanto horrores de la Biblia cristiana? Es que es el problema con el libro de Ezequiel, que no coincide con Apocalipsis. ¿Es el problema de Ezequiel o el problema de Apocalipsis? Las ideas son totalmente diferentes. Y nosotros sabemos, por ejemplo, en el cristianismo, que si hay un libro que habla de los últimos días, de los últimos tiempos, es Apocalipsis. Pero si nosotros tratamos de coincidir, de reconciliar a Ezequiel con Apocalipsis, nos damos cuenta que en realidad no encaja. No coinciden. Hay muchas contradicciones. Ezequiel dice una cosa y el Apocalipsis dice una cosa. Y si a mí me preguntan a quién le tengo que creer, pues la verdad yo me voy por Ezequiel. Yo me voy por el Antiguo Testamento y yo le creo más al profeta Ezequiel que el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis tiene una doctrina totalmente diferente, y por mucho que quieran hacer coincidir las cosas o reconciliarlas, en realidad no se puede. Ezequiel dice una cosa y el libro de Apocalipsis dice otra cosa totalmente diferente. Son doctrinas totalmente diferentes. Me pongo a pensar, regreso al punto de lo que lo encuentro cómico, que los cristianos dicen, y obviamente lo digo con amor, no por maldad, que los cristianos dicen que van a ser perseguidos por la bestia en la guerra de Armagedón. Pero la guerra de Armagedón, de acuerdo al libro de Ezequiel, es en Israel, Zacarías también, muchos otros libros de los profetas, y es contra el pueblo de Israel, como lo dice Daniel 7:24, creo que es que lo dice, que perseguirá a los hijos de Israel, que obviamente es Roma que está refiriéndose ahí, el imperio romano, que es cristianismo en su evolución. Entonces, ¿cómo ellos, me pongo a pensar, piensan que van a ser perseguidos porque se las creen importantes o quieren, no sé, no comprendo esa idea, que ellos van a tener que ir a Israel para ser perseguidos, porque la guerra de Armagedón es en Israel, no es en Estados Unidos, no es en Texas, no es en California, es en el valle de Guido. Así que lo encuentro un poquito cómico. ¿Qué opinas de eso? De la persecución. Claro, así bien pronto también algo que se me olvidó mencionar, el Apocalipsis también, quien escribe el libro de Apocalipsis, que ya académicamente se cree que no es Juan el apóstol. Yo sé que esto le choca mucho a los pastores cristianos, pero académicamente se puede decir que son
dos personas diferentes, quien escribe, por ejemplo, el Evangelio de Juan y quien escribe el Apocalipsis. Pero bien interesante en Apocalipsis 1:1 que también quien escribe el libro de Apocalipsis, ya en el siglo II, se cree que fue alrededor del año 110, 112, algo así. Ajá. Está hablando también de que eso va a ocurrir ya. Dice el capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Que deben de suceder pronto. Están hablando en un lenguaje apocalíptico, en un lenguaje que ya va a ocurrir todo esto. Pues han pasado casi 2000 años y esto no ocurrió. Yo recuerdo mucho que cuando leíamos profecías como apocalípticas o que le quieren dar un tono apocalíptico como el fin de los días, en el Antiguo Testamento, cuando menciona al pueblo de Israel y dice, y el pueblo de Dios, y el pueblo de Israel, y nosotros sabemos que cuando se refiere al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento se está refiriendo a los judíos, a los israelitas. Sí. Pero yo recuerdo que cuando nos están hablando de esto, nos hacen entender o nos confunden, por lo menos a mí me pasaba eso, que ¿a quién se refiere? ¿A los judíos o a la iglesia? Porque si está hablando de que va a haber persecución, si está hablando que las naciones se van a levantar contra este pueblo, si está hablando que van a ser perseguidos, nos dan a entender que somos nosotros. Estoy hablando como si yo fuera cristiano, ¿verdad? Yeah. Somos nosotros, la iglesia de Jesús. Somos los que vamos a ser perseguidos. Pero cuando en realidad los textos son el pueblo judío, el pueblo de Dios, los israelitas, el pueblo de Israel. Uh-huh. Entonces, claramente que estas profecías están hablando sobre Israel, pero no las leen o no las hacen entender de forma que nosotros pensamos que se está refiriendo a la iglesia, cuando no está hablando de la iglesia, está hablando del pueblo de Dios. Y esto es lo que se enseña en las predicaciones cristianas, que todas estas profecías son contra la iglesia. La iglesia va a ser perseguida. Esta pregunta a mí me gusta mucho hacerla y yo sé que le choca a mucha gente, pero si la iglesia es el pueblo de Dios, los cristianos son el pueblo de Dios y Dios le volteó la cara al pueblo de Israel al rechazar a Jesús como el Mesías, uh-huh. ¿Por qué hoy en día no están los cristianos en el pueblo de Israel? Y estoy hablando de que los cristianos que viven allá son una minoría en realidad. Sí. En realidad, de quien es esta tierra son los judíos. ¿Por qué Dios rechazó al pueblo judío a rechazar a Jesús como el Mesías? ¿Y por qué Dios permite que ellos sean los que estén en la tierra prometida, en la tierra santa? ¿Y por qué no son los cristianos si los cristianos son el pueblo de Dios? El nuevo Israel. Como ahora se quiere enseñar que ellos son el nuevo pueblo de Dios porque aceptaron a Jesús, a su Mesías. Buena pregunta. Cosa que no hicieron los judíos por ciegos. ¿Por qué no están los cristianos en Israel? Uh-huh. Y yo voy a ser bien sincero, no se mira, no se mira que los cristianos van a estar en el pueblo en la tierra de Israel. Quienes están ahí son los judíos, es el pueblo de Dios. Uh-huh. Entonces, todas estas profecías podemos nosotros verlas que se están refiriendo al pueblo de Dios. Y estaba profetizado que iban a ser dispersados, pero que Él los iba a regresar. Me parece que está en Deuteronomio 30, sí. En donde los iba a regresar. Bueno, esto de que van a regresar a Tierra Santa está por todo el Antiguo Testamento, sí. Pero de los 4 confines de la tierra van a ser regresados. Y ahorita hay un pueblo en Israel, y este pueblo son los judíos. Sí. ¿Por qué si los judíos ya no son el pueblo de Dios y todas estas profecías estaban hablando en un tiempo profético, mesiánico o antemesiánico de la iglesia, del pueblo de Dios? Porque ellos no están en la tierra prometida y pareciera que en realidad no son ellos. Todo esto habla del pueblo de Israel, habla sobre los judíos. Es verdad. Se está cumpliendo la profecía, habla que íbamos a regresar, íbamos a plantar, íbamos a comer la fruta, íbamos a reconstruir, todo se está cumpliendo. Y le pregunto, obviamente, regreso a lo de guerra de Armagedón, porque eso es bastante, regreso como tú mencionaste el comienzo de Apocalipsis, que ya está por venir, etcétera, etcétera, pero la guerra de Armagedón pasa después de 1000 años del reino mesiánico,
que es tontería porque entonces sueltan al Satán. ¿Por qué tienes que soltar al Satán? ¿Cuál es el punto? En verdad me sorprende la tontería. Eso para mí es abrumantemente... Dígame. Nosotros cuando estuvimos estudiando la Tanaj, y cuando digo Tanaj, pues también estoy incluyendo la Torah, yo me di cuenta de algo que nunca vi a un Satán peleando con Dios. Nunca lo vi. No. Nunca vi ese personaje peleando tratando de destruir los planes de Dios. No hay una mención del Satán así. No hay una mención. Entonces, siempre que está hablando de los enemigos del pueblo de Israel, se está refiriendo a pueblos, a naciones. Nosotros sabemos que la palabra filisteo significa intrusos. Por lo tanto, cuando menciona la palabra filisteos, habla de los intrusos que tratan de entrar a las tierras de Israel. Pero bien curioso esto, que no hay mención de un ser diabólico que está en contra de los planes de Dios. No existe tal cosa, no existe. Siempre se habla de gente, siempre se habla de naciones, de pueblos, de ciudades, pero nunca se habla de un ser que está en contra de los planes de Dios y está tratando de hacer todo lo posible para arruinar los planes de Dios. Tal cosa no existe en el Antiguo Testamento. Eso lo podemos ver en el Nuevo Testamento, pero no es propio del Antiguo Testamento. Es sorprendente. Todas esas ideas de... Dime, perdón. Sí. Todas esas ideas del Satán fueron como inyectadas posteriormente, no han sido desde un principio, ya que no existe en el Antiguo Testamento. ¿Sabes qué? La idea de los Reyes Magos, que me sorprendió para que te rías, el otro día alguien me dijo que los Reyes Magos eran rabinos. Me sorprendió porque esa gente lo payasearon, pero al full, ya se fueron completamente, wow, son rabinos ahora, pero eran sacerdotes zoroastrios que tenían la idea de dualidad, el Dios del cielo, el Dios de la tierra, que la Biblia cristiana menciona eso. Y obviamente, ¿cómo le llaman al diablo? Le llaman el Dios de este mundo. Que esa idea no se encuentra en la Biblia hebrea en absoluto. Y esa parte es bastante sorprendente porque mucha mitología, mucha, en verdad sorprendente esa parte de cómo se inventan y cómo desconectan. Punto interesante, un poquito desviado, pero quería escuchar tu opinión. Vamos a regresar a la guerra de Armagedón otra vez. ¿Qué te pareció cuando a Jesús le mencionan que él está poseído de demonios y es samaritano? Y Jesús solo responde que él no está endemoniado, no responde que no es samaritano. ¿Qué opinas de eso? Sí, es demasiado interesante que la acusación, digamos que la peor acusación es de que esté endemoniado, ¿verdad? Sí. Y él se defiende de eso y él dice que no está endemoniado. Pero también le dicen que él es fariseo, él es samaritano, perdón. Sí. Entonces, él no dice nada respecto de no ser samaritano. Bastante raro, ¿verdad? Hay una frase que dice que el que calla otorga o algo así, pero ese tipo de textos se pasan sin ponerles mucha atención, pero es muy interesante eso, que él no negó ser samaritano, no lo afirmó, pero tampoco lo negó. Yo pienso que lo debiera de haber refutado. ¿Qué estás hablando? Yo soy israelita. No, él no dice nada. Pero pongo a pensar, si tú te pones a ver la relación que tenía con otros samaritanos, la historia de buen samaritano, como que ya me está oliendo diferente, ¿me entendés? Ese fue a hablar con una gente, pasó por Samaria. ¿Te acuerdas que pasó por Samaria que los judíos no hacían eso? Como que entra bastante sospecha. También lo que encontré bastante, el señor Pinero, el profesor Pinero, él mencionó, lo escuché, por decirlo así, con el oído izquierdo, y hice una búsqueda y me di cuenta que Pablo, su papá se llamaba Antonio, no sabía, y ¿tú sabías eso? Pero de acuerdo a la tradición cristiana, Pablo era samaritano. La tradición cristiana. Y entonces, porque siempre me molestó ese dicho de Pablo que dice, para el judío soy como judío. Tú sabes mi chiste con eso. Para el mexicano, órale, soy mexicano, cuate, no me hace mexicano.
Pero pongo a pensar, Sí, sí, sí. entonces viene Pablo y uno pudiera decir, pero los judíos se inventaron. No, son los cristianos que tienen esa historia. Y, y es bastante sorprendente que entonces Pablo, y obviamente los que tenían la teología reemplazante desde los tiempos antiguos eran los samaritanos comenzando. Son los que tienen la teología del Israel espiritual. Viene Jesús, él no, su papá obviamente que no era José, tal vez fue el que lo engendró, tal vez fue Pantera, que tal vez era samaritano, porque él no responde, él era judío, Jesús era judío por su mamá, pero su papá era samaritano porque no dijo nada, no respondió, no cambió, y su actitud con los samaritanos era bastante favorable, especialmente cuando los samaritanos querían matar a los judíos. Eran terroristas, como decir el buen palestino. Estoy seguro que hay uno por ahí, pero quién sabe dónde. Así que bueno, un punto interesante, y Pablo obviamente siendo también samaritano, lo encontré bastante, y eso de acuerdo a la tradición cristiana histórica, no estoy hablando, uh, lo encontré interesante, un día de esto en la sinagoga estaba estudiando, y tuvo una revelación, en esos momentos, espera, que Jesús se menciona en el Talmud, los discípulos de Jesús se mencionan en el Talmud, Pablo nunca es mencionado. Diga que es importante con Gamliel. Pablo, cero a la izquierda. Y hay una historia, obviamente, que dicen que Pablo quería hacer conversión y no lo permitieron, estaba detrás de una falda. Interesante igual porque, como dije, la historia de Pablo dice que era samaritano, de acuerdo a los cristianos, no de los judíos. Así que, punto interesante, punto interesante. ¿Algún punto? Regresamos otra vez a la guerra de Armagedón, por favor. Me de pie. Así bien rápido, yo sé que hay demasiados temas que tocar, demasiado. Sí. Voy a dar un punto bien rápido. Esto Dímelo. lo aprendí del canal del hermano Nick Levy, Sí. y es algo bien interesante que en Hechos capítulo 22, Sí. versículo 3 dice esto: de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo son todos ustedes. Está diciendo aquí Pablo que él estudió con los pies de Gamaliel, el gran rabino Gamaliel. No los pies de un rabino tan grande, pues Pablo era alguien que tenía demasiada Torah. Pero bien interesante que en el capítulo de Hechos 23, Pablo es llevado ante el sumo sacerdote. Y ocurre esto: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, de blanqueada. Por cierto, aquí está insultando al sumo sacerdote. Sí. Le está diciendo hipócrita. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley, me mandas golpear? Los que están presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo esto. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, a un mesías de tu pueblo. ¿Cómo un judío estudió bajo los pies de Gamaliel no puede reconocer al sumo sacerdote? Y me parece que está en Éxodo capítulo 18, donde están las vestiduras del sumo sacerdote, y la gente que no conoce Torah, pues a lo mejor no tiene idea de esto, pero el atuendo del sumo sacerdote es único. Tiene una diadema con oro con la inscripción del nombre del Eterno. Tiene una pechera, tiene un pectoral con 12 gemas, que cada gema representa una de las 12 tribus de Israel. Viste de color púrpura. Tiene el atuendo del sumo sacerdote es único. Como un judío que estudió a los pies del rabino más grande de la época no se dio cuenta, viene enfrente al sumo sacerdote y no pudo reconocer al sumo sacerdote? Es que esto es totalmente ilógico. ¿Sabes qué? Totalmente sí, no tiene sentido. Pero ponete, sí. tú has visto al Yanuka cuando él entra a un lugar y un montón de gente entra con él. Eso sería el sumo sacerdote. Él no anda pelado usando blue jeans, una camiseta. Él anda vestido, como tú dices, bien,
bien diferente que todos para comenzar, y anda con un grupo de gente que lo anda atendiendo. ¿Cómo no se va a dar cuenta de quién está enfrente? Y obviamente cuando lo van a condenar, tienen que decirle, este fulanito es tal que tiene la autoridad no le van a decir, pégale y no saben quién es. Va a haber una corte judía, él está sentado. Es que en el sentido no tiene historia, no tiene validez histórica total, tenés razón. Wow. Es que Rap, es bien sorprendente esto porque si nosotros sabemos Torah, nosotros sabemos qué significa el sumo sacerdote. El sumo sacerdote significa representante de Dios en la tierra. Ajá. Y por tal título se le da un respeto enorme al sumo sacerdote, porque digamos que de una otra forma es alguien que fue elegido para eso. Sí. Eso lo podemos ver en Levítico, me parece que es en Levítico 4 o en Levítico 3, no me acuerdo muy bien, en donde son designados los sumos sacerdotes como los Mesías. Él es Mashiach, literalmente. El sumo sumo sacerdote es un Mashiach, literalmente. Como hablamos anteriormente, en Levíticos, el Mashiach en Levíticos es el sumo sacerdote, el sacerdote. Así que me venga que no reconocía, por favor, que historia más mal hecha. El sumo sacerdote no vino usando blue jeans, te lo digo. Tanto respeto se le tenía al sumo sacerdote que aún el rey Saúl muchas veces que quiso matar al rey David, y el rey David tuvo muchas veces la oportunidad de matar al rey Saúl, nunca lo hizo por temor a Dios, de matar al designado por Dios, al ungido por Dios. Al rey Saúl, sabiendo que en todas sus equivocaciones hizo mal, aún así el rey David nunca se atrevió a querer matar al rey Saúl, pero el temor no era al rey Saúl, el temor era a Dios, porque había sido ungido de Dios. Así era de respeto hacia el sumo, hacia un rey. Sí. Y de igual manera al sumo sacerdote. Pablo, que es fariseo, bueno, después lo dice en otro texto bíblico del Nuevo Testamento, que es fariseo de fariseos, judío de judíos, tiene al sumo sacerdote enfrente y no lo puede reconocer, no sabe que es el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, pues, como usted dice, obviamente no era como que yo, que ando por donde sea y nadie me reconoce, ¿verdad? Sí. El sumo sacerdote era probablemente, siempre tenía gente alrededor de él, porque pues todo lo veían como alguien, digamos que alguien grande, aunque sabíamos que en el siglo I las cosas ya no estaban muy bien. Pero de todos modos, se le tenía un respeto al sumo sacerdote. No andaba solito. Como Pablo no puede... Sí, y su vestidura, el pectoral con las 12 gemas, la diadema de oro con el nombre del Eterno, o sea, ¿cómo se llama? La mitra, o sea, el gorrito que le cubría la cabeza, o sea, vestía de una forma que nadie vestía así. Sí. Nadie vestía así. La única persona que podía vestir así era el sumo sacerdote. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. No es más. Entonces, sí. el más grande erudito cristiano tiene al sumo sacerdote y es incapaz de reconocerlo. ¿Sabes qué? Y lo podemos ver porque en el versículo 5 se sorprende. Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. O sea, Pablo se sorprende ya después de que le dicen al sumo sacerdote injurias,
le dijiste es hipócrita al sumo sacerdote. Y Pablo se sorprende porque él dice, no, perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. Ahora, un punto interesante porque estamos terminando el tiempo. Te quiero, ahorita que mencionaste el ungido. El verdadero Mesías viene de Judá, David, Salomón del lado paterno y es ungido por Elías el profeta. Yeshu fue ungido, dique, en los pies por una mujer y le comenzó a frotar los pies. Eso no es ungir a nadie, eso no fue ungido. Así que llamarlo Mashiach no lo fue ni siquiera candidato mesiánico y el verdadero Mesías va a ser ungido al fin de los tiempos, que es ahora, que viene, ahora estamos en los fines de los tiempos, no 2000 años atrás. Así que, ¿qué opinas de eso? De la mujer que le estaba frotando los pies a Jesús. Cuando tú te diste cuenta que eso no es ungir a nadie, ¿cómo fue tu pensamiento? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo? Ahí son varias cosas, porque incluso el texto dice que toda la gente como que dice, hey, ¿por qué él deja que esa mujer lo toque? Pero es que no es algo propio. Yo no me veo, por ejemplo, estudiando con un grupo de personas y de repente ven con una mujer y me empiece a tocar, yo le voy a decir, no, o sea, perdón, pero no, puedes estudiar con nosotros, pero no me toques. O sea, no, pero incluso lo ven como un acto de santidad, pero eso no es propio. Me imagino. Tenemos que, yo he aprendido mucho de que tenemos que portarnos bien. Me pregunto, mi hermano, ¿qué pasa si un pastor, XY pastor, no importa el nombre, viene y viene una mujer de la calle y comienza a frotar los pies del pastor importante? ¿Cómo se sentiría la esposa del pastor? Claro. Ay, mira la santidad. Creo que no, ¿no? Enfrente de la iglesia entera, que le comiencen a frotar los pies del... Claro. No pasaría. No. Creo que, ¿sabes qué? Vamos a... Perdón, continúa, perdón. Diga. No, mira, porque quería hacer el video por media hora, creo que nos estamos pasando, así que vamos a tratar de cortarlo. Regreso al error técnico horrífico del milenio, que, de acuerdo al libro Apocalipsis, es al fin de los 1000 años. En verdad me sorprende, hablaste tú del Satán que tiene que ser suelto, pero ¿para qué tienen que soltarlo? Esa es la pregunta. Yo le pregunté una vez a un pastor, ¿para qué lo sueltan? De acuerdo a su libro. No tienen una respuesta sólida, porque en verdad no tiene inteligencia total. Pero obviamente leyendo el Tanaj, la guerra de Armagedón, que es antes del comienzo de la era mesiánica, y el libro Apocalipsis, que es 1000 años después del milenio. Palabras finales, mi hermano, ¿qué piensas? Sí, no, en realidad no tiene ningún sentido del Antiguo Testamento que cuando se instale el único va a ser para toda la eternidad. Y no hay ninguna referencia de que ese reino mesiánico solo va a durar 1000 años, pero en la doctrina cristiana nos hacen entender que el reino mesiánico y después de eso vamos a ir al cielo. Es una doctrina un poquito confusa, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Yo he escuchado esto de diferentes pastores y no hay un consenso, no hay una idea definitiva. Cada quien tiene diferentes enseñanzas, pero pareciera que lo enseñan así. El reino mesiánico va a ser el milenio, vamos a estar en esta tierra 1000 años y después de eso vamos a ir al cielo. Lo que yo he escuchado de gente... Así es como lo explican. Sí, lo que he escuchado de cristianos es que los cristianos van a ser raptados y van a estar en el cielo por 1000 años y los judíos van a estar aquí en la tierra en el milenio y entonces Satán es suelto y entonces pasa la guerra de Armagedón. En verdad es confuso, en verdad es bastante abrumante. Entonces los cristianos regresan, me imagino, porque va a haber la guerra de Armagedón y entonces viene el cielo y la tierra es destruido y entonces viene el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces ya... Yo no sé si esta gente leyera, y tal vez por eso el punto, siempre te dicen los cristianos, lee el libro de Juan, ese es el que siempre dicen, ¿no? Porque si te lee el libro de Ezequiel, no van a poder engañarte.
lee el libro de Ezequiel o Isaías, te lee el libro de Génesis y no vas a ser engañado tan fácilmente. Es tontería. Léete el libro de Juan. Y bueno, el engaño que quieren continuar porque el amor a su doctrina, y obviamente esta es parte de la estatua de Daniel, que es hecha de barro, que tiene el lado económico, el lado religioso, que es el cristianismo en todas sus variaciones, y el lado secular, que es el gobierno del nuevo orden mundial. Los dos están tratando de establecerse y ahora sí nos encontramos al fin de los tiempos. Y entonces ahora sí el Mesías va a venir. No 2000 años atrás, porque ese no era el tiempo postrero, como lo ponen en la Biblia cristiana. Así que bueno. Ay, ay, ay. Mi hermano, vamos a tener que hacer esto como una serie. Hermanos del internet, ¿qué piensan? ¿Seguimos esta serie? Mi hermano, te doy gracias a ti por tu tiempo, muy valioso. Te mando un abrazo. Le doy gracias al Eterno por llamarte amigo. Valentín, muchas gracias por tu amistad. Y tus opiniones son bien valiosas. Que el Eterno te bendiga. Te dé ayuda celestial en todas tus necesidades. Amén, amén, amén. Hermano, no se olvide de compartir el video. Palabras finales, Valentín. No, nada. Sí estaría bien. Hay muchos temas que tocar. Sí estaría bien como poder hablar de todo esto. Hay demasiado. Ahora sí que hay tela de dónde cortar. Sí, sí. Entonces, pues sí, a ver qué opinan los demás hermanos. Sí. Y si tienen algún comentario o alguna duda o algo que me lo digan. Sí, sí. Y obviamente, como hablamos, esta es una respuesta a Gilberto Reales, el evangelista. Esta es su respuesta aquí, pero bueno. Muchas gracias por tu tiempo. No se olviden compartir el video, hacerle me gusta. Shalom Aleichem, Kol Tuv.